Bueno, lo normal es que cuando uno vive en un país donde el sistema educativo también está transferido a las comunidades autónomas y es ministro de un gobierno, pues está en contacto directo con aquellos que tienen la capacidad de autogobierno y la capacidad, por tanto, de tomar decisiones determinantes para el sistema educativo. Yo trabajo, como es mi obligación, por la colaboración, la cooperación, la solidaridad entre todos los sistemas educativos que componen nuestro país. Por tanto, lo que quiero es también conocer de cerca cuál es el estado de opinión, la posición y también hacerme entender de cuáles son las políticas generales que nosotros trabajamos en educación. A veces se olvida que la universidad es un espacio educativo y por tanto que es educación superior, y también por eso tenemos que conocer directamente cuáles son las posiciones y actuaciones del sistema universitario, pero sobre todo quiero un encuentro con la comunidad educativa. Son tiempos muy difíciles, tiempos exigentes, tiempos económicamente proponemos también que la educación esté en el centro de este cambio de modelo productivo y buscamos la empleabilidad y el bienestar de los ciudadanos, y a mí me gusta estar cerca. Yo creo en la proximidad, en la participación y en el diálogo, y por tanto lo que vengo es no solo hablar, sino escuchar. Señor ministro, la Comunidad de Madrid sigue dando pasos adelante para ese bachillerato de excelencia que anunció la presidenta de esa región. En ese sentido, el secretario general del Partido Socialista de Navarra comentó que si fuese presidente de la comunidad, o que por lo menos la postura del partido no es muy partidaria porque considera que no es bueno segregar a los alumnos. ¿Cuál es la impresión del ministro sobre esto? Bueno, yo creo que es imprescindible la exigencia, ¿no?, y la excelencia en el sistema educativo, y por tanto todo lo que sea pensar cuáles son los mejores caminos para lograr el éxito de todos, ¿no?, para atender a las necesidades de escolarización específicas, o bien porque tienes menos capacidad o motivación, o porque tienes más capacidad de motivación, todo lo que sea pensar en esa dirección me parece adecuado. Lo que pasa es que yo no soy partidario de separar para proponer esa excelencia. Yo creo que el espacio de convivencia en la diversidad, que es un aula, un espacio civilizatorio, donde uno tiene que aprender a vivir en la diferencia, hace que los buenos estudiantes también aprenden de los otros, tiran también de ellos en una dirección u otra, y por tanto a mí no me gusta que se separe a los excelentes. Me parece que deben estar conviviendo con los demás. Otra cosa es que haya programas específicos para ellos, o para los que tienen menos capacidad, o para los que vienen de otros países, eso lo comprendo, pero a favor de la excelencia, en contra de la separación de los excelentes. Hay cada vez más número de alumnos que se van, de universitarios que se van fuera de España. ¿Qué mensaje les puede transmitir cuando es la generación mejor preparada en España? Bueno, nosotros creemos en el Espacio Europeo de Educación Superior, y creemos en eso porque pensábamos que era muy bueno que los sistemas fueran homologables, comparables y compatibles para favorecer, entre otras cosas, la movilidad. Por tanto, no, en principio, no podemos decir que nos parece mal la movilidad, es decir, que los estudiantes vayan a otros países o trabajen en otros países. Lo que sí nos parece determinante es que si se hacen acuerdos para una movilidad sustantiva, es decir, ya grupos enteros o demás, lo que hay que hacer es garantizar el retorno a nuestro país, ¿no?, porque nosotros los necesitamos y mucho. Otra cosa es que en circunstancias de formación o en tiempos más difíciles pueda haber periplos en los cuales uno pues pueda abandonar el país. Algunos acaban viviendo en otros países, como ocurre con el nuestro, pero lo que no puedo hacer es un discurso contra la movilidad internacional cuando el Espacio Europeo de Educación Superior era exactamente lo que buscaba. Lo que también yo propongo, por ejemplo, cuando se hablaba de que iban a ir muchos a Alemania, es que se hiciera un acuerdo, pero un acuerdo que garantizara también su retorno. ¿Qué opinión tiene del sistema educativo de Navarra? Bueno, yo suelo tener poca tendencia a ir por España poniendo notas a todas las autonomías de cómo hacen sus cosas, ¿no? Aquí hay una capacidad de autogobierno, por eso estamos aquí el candidato a presidente de la comunidad, ¿no?, que yo le deseo todo éxito y luego todo mi apoyo, y espero que así sea. Lo que sí puedo decirles es que en esa capacidad de autogobierno lo único que yo puedo es hablar de los datos de Navarra, no hacer un análisis. Los datos de Navarra no son malos. Sí, Navarra es una comunidad que hace en general las cosas muy bien, en general, ¿no?, que está buscando también los acuerdos y los consensos. Pero me he podido reunir hoy en esta primera parte con aquellos que están más comprometidos con un proyecto político del Partido Socialista en educación, y ahora voy a reunirme con la comunidad educativa, y solo faltaba que antes de reunirme con ellos ya les contara yo a ellos cómo están. Así que voy a escuchar, y además, repito, no solo tener tendencia a calificar
lo que en virtud de autogobierno hacen los demás. Solo analizo los datos y los datos en general de Navarra son datos que no están mal. Yo quería preguntarles a ambos la opinión sobre la decisión del Supremo de legalizar las 150 candidaturas de Bildu. Bueno, yo al respecto lo que sí puedo decir es que el asunto no está aún definitivamente concluido. Ahora lo que hay que esperar es la posición del Tribunal Constitucional. En este momento lo que hemos visto es que el Tribunal Supremo pues, ha avalado las tesis del fiscal general y del abogado del Estado. Pero este asunto ha de continuar, ¿no? Yo espero que tengamos todos la serenidad para dejar a que los tribunales hagan su labor y de luego acataremos claramente la decisión al respecto. Pero ahora hay que esperar al Tribunal Constitucional. Bueno, yo siempre he trasladado mi absoluto respeto a las decisiones de los tribunales. Por tanto, en este caso también voy a reiterar ese respeto a la decisión del Tribunal Supremo y quiero reiterar también que efectivamente el proceso todavía no estará concluido y hasta que no se pronuncie definitivamente el Tribunal Constitucional no voy a ser yo, como candidato ni como secretario general del PSN, quien prejuzgue y cómo tiene que quedar el procedimiento. Me merece todo el respeto y quien está prejuzgando sistemáticamente es porque tiene unos tics en algunas ocasiones predemocráticos. Los socialistas tenemos en nuestra genética la democracia muy interiorizada, por tanto esperaremos hasta el final, respeto y mucha tranquilidad, que es lo que se necesita. Gracias a todos. Muchísimas gracias. De asociaciones de padres, de alumnos que también, bueno, en definitiva, muchas gracias a todos. En primer lugar, yo lo que les quería trasladar es una cuestión que a mí me parece importante. Como secretario general del Partido Socialista de Navarra y como candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra, les quiero decir que para nosotros la educación es una cuestión estratégica. Es decir, para nosotros es una de las prioridades de la próxima legislatura. Educación en todo el amplio sentido de la palabra. Hablamos desde el 0 a 3, educación infantil, todos los ciclos, la FP a la que le queremos dar una gran importancia y el ámbito también universitario, como es bien conocido. Yo voy a ser muy breve porque creo que tendrán más interés en escuchar al ministro y poderle trasladar sus inquietudes, pero sí que les quiero trasladar algunos ejes. Para nosotros, el multilingüismo es fundamental. Para nosotros, la incorporación de las nuevas tecnologías a los centros escolares es también una prioridad. La ayuda a los centros que tienen mayores dificultades por la composición de su alumnado también es una prioridad, teniendo en cuenta que con el horizonte 2020 el 85% de los puestos de trabajo van a tener que tener alguna cualificación. El gran pacto por la FP, que es necesario y que venimos reivindicando y oyendo día sí, día también, pero que tendremos que acometerlo con carácter inmediato. La colaboración con las universidades, con la universidad pública, porque fundamentalmente sus ingresos vienen del erario público, que tenemos que resolver de una manera definitiva. Así, concluyo mi intervención diciendo una cosa. Mi primera acción como presidente del Gobierno, si los navarros me dan la mayoría, será presentar esa ley de bases que todos ustedes trabajaron a lo largo de estos años y que a última hora el Gobierno metió en el cajón. Es una base que goza de un amplísimo consenso con la comunidad educativa, es una ley que goza de un amplísimo acuerdo también con los padres, con los profesionales y políticamente también gozaba de un amplio apoyo. Por tanto, será la primera acción que llevaremos al respecto. Les voy a dejar con el ministro, don Ángel Gabilondo, que yo diría que es el ministro que se caracteriza por ser el hombre del consenso, de la búsqueda del acuerdo permanente. En la mayoría de las ocasiones, con gran éxito, y puedes tener una certeza, Ángel. Cuando no ha podido ser, no será por los esfuerzos que tú has dedicado, por el interés y por el talante. Nada más y gracias. Ángel. Muchísimas gracias a Roberto Jiménez allí. Gracias a quienes me han convocado, al Partido Socialista Obrero Español. Gracias a ustedes, a todos ustedes, por estar aquí.
yo soy, dicen, independiente, ¿no? Yo no tengo carnet del Partido Socialista Obrero Español. Independiente no quiere decir indiferente. Y por tanto estoy absolutamente implicado, con convicción, en un proyecto, en un programa, y absolutamente orgulloso de pertenecer a un gobierno al que agradezco que se haya confiado en mí. Pero yo no soy exactamente un profesional de la política y no lo digo para exculparme, porque me parece dignísimo y hermosísimo serlo. Y quería empezar haciendo una reivindicación de la política y del compromiso público, del coraje público en tiempos difíciles, y agradecer a quienes, desde el Partido Socialista, quienes ponen también su vida a la disposición de la decisión de los ciudadanos, ¿no? Agradecer en esta reivindicación de la gran política su gesto. También quería decirles que estamos en tiempos muy difíciles, aunque esto lo saben ustedes mejor que nadie, difíciles, una situación económica de enorme complejidad, que tiene raíces múltiples, muy estructurales en muchos sentidos, y que tiene también unos efectos que producen pues dolor y sufrimiento en muchas personas, ¿no? Y estoy pensando muy singularmente en nuestra gente más joven, ¿no? Que no tiene formación o no tiene horizontes más inmediatos, y esta es la absoluta prioridad. Pertenezco a un gobierno que, en fin, nos dijo el presidente, ahora el gobierno a gobernar, es decir, reformas estructurales, la recuperación económica y buscar nuevas sendas o las sendas del empleo. Es a lo que nos dedicamos. A veces se preguntará qué harán en el Consejo de Ministros estos señores. Pues es a lo que nos dedicamos. Pero también recuerdo que el mismo presidente a los candidatos, aquí hay al menos uno, habrá más de uno, también le puso 3 deberes, ¿no? Uno le dijo, ahora defender las propuestas. Claro, para eso hay que tener propuestas, hay que tener ideas, hay que tener proyectos, tienen que ser concretas, viables, presentables, y además hay que estar dispuestos a hacerlas como sea. Por eso yo suelo decir a los candidatos, no he venido a dar lecciones, pero que hagan un programa donde no haya ni una sola línea que no se vaya a ejecutar, aunque quede el programa más corto. Defender las propuestas, explicarlas a los ciudadanos, dijo el presidente, explicarlas. Proximidad, participación, cercanía, ¿no? Y si alguna vez no sabemos, hay una respuesta estupenda en castellano que dice así, no sé. O sea, se puede decir a veces no sé. Nadie ha pedido que un político sea un sabelotodo, ¿no? A veces no sabemos. Pero cuando no sabemos hay que decirlo y convocar a quienes saben y trabajar juntos para pensar juntos, para afrontar juntos algunas cuestiones. Y por tanto hay que explicarse, diciendo los argumentos, los motivos, las razones y también lo que sabemos y lo que no sabemos. Y explicarse es pedir participación y es pedir también la confianza de los demás. Y luego dijo el presidente, estas son cosas ya de presidentes, ¿no? Dijo, y a ganar las elecciones, dijo. Bueno, yo que me escandalizo enseguida, dije, pero ¿cómo puede decir un presidente a ganar las elecciones así tan claramente? Pero es que a mí me parece que es muy importante ganar las elecciones. Se lo voy a decir, aunque ustedes muchos se ocupan de otras cosas. Y es muy importante porque pocas cosas son más hermosas que merecer la confianza de los demás, de los ciudadanos. Ser elegido, ¿no? Aquí hay rectores, ¿no? Ser elegido por los demás, ¿no? Y esto le da una legitimidad, una representatividad y una responsabilidad enorme que comprendo que el que sea elegido tiene que sentir también la emoción de ser elegido. Pero es que además es otra cosa ser elegido para algo, es decir, para defender una serie de políticas en las que creemos que son políticas sociales, políticas públicas, porque no es lo mismo, por esto supongo yo que cuando alguien se presenta es porque cree que él tiene un proyecto que defiende una serie de políticas, no es lo mismo que haya o no políticas públicas o sociales. Así que comprendo que haya gente con voluntad de ganar, también para hacer cosas en las que cree. En este sentido, yo creo que la educación es un bien público, lo creo, un bien público. Y por tanto, público no quiere decir del gobierno, público quiere decir de toda la sociedad. Y si es un bien público y por tanto es de toda la sociedad, todos estamos llamados desde donde estamos
a luchar y a velar y a defender y a hacer valer este bien público. Como bien público, ¿qué es? Pues yo entiendo que la educación es un asunto de Estado. Esta es mi opinión, que la educación es un asunto de Estado. Bueno, no hace falta decirles a ustedes que cuando hablo de Estado no quiere decir frente a las autonomías. Yo creo en el Estado de las autonomías, no en el Estado y las autonomías. Así que nadie piense que cuando digo que la educación es un asunto de Estado, que es que yo no creo que vaya con las autonomías. Es de Estado de las autonomías. Y por eso, frente a quienes creen que la solución de los problemas educativos de España es que haya menos autonomía, yo digo que la solución de los problemas no es que haya menos autonomía, es que haya más Estado de las autonomías. Es decir, no menos autonomía, sino más solidaridad, más colaboración, más cooperación, más coordinación, que es lo que dice el artículo 2 de la Constitución, que es que el derecho de las autonomías, el derecho de nacionalidades y regiones a la autonomía, y dice el texto, y la solidaridad entre ellas. Se suele hablar del artículo 2 y se deja esa frasecita final que no tiene poca miga, que es que el derecho a la autonomía se sostiene, se sustenta, se alimenta y se legitima en la solidaridad entre todas las autonomías. Bueno, ¿qué hace un ministro de Educación en un país donde está transferida la educación? Es un tema interesante que yo me he planteado algunas veces y desde luego yo creo que mi obligación es hacer que este bien público, que es un asunto de Estado, en el Estado de las autonomías, permita esta cooperación, colaboración, coordinación y solidaridad entre nacionalidades y regiones que componen España. Y, por tanto, trabajo para eso. Por eso creo en el consenso, no porque sea un alma ingenua o una buena persona, no se fíen de mí. Yo creo en el consenso, entre otras cosas también, porque es lo más legítimo, lo éticamente más presentable y lo más eficiente políticamente. Porque, de hecho, cuando hemos trabajado en educación sin consenso y sin acuerdo, eso dura nada. La estabilidad normativa se sostiene en el acuerdo y en el consenso. La legitimidad democrática se sostiene en el acuerdo y en el consenso. Y además es lo que está pidiendo la comunidad educativa y la comunidad social. Acuerdo y consenso educativo. Esto no es incompatible con que cada uno tengamos nuestras ideas, las defendamos con pasión, hagamos valer nuestras ideologías. No, consenso no quiere decir que uno renuncie a lo que piensa. Esto no quiere decir consenso. Pero yo no les voy a dar a ustedes lecciones de consenso. Solo quería decirles que no menos autonomía, sin más solidaridad. También me parece que hay un principio de articulación en un país del que se habla muy poco, que se llama la ley. La ley es un principio de unidad. Para los que aman de la unidad de España, y yo desde luego creo en ella, un principio de unidad suele ser la ley. Algunos creen que tiene una idea un poco burocrática de la ley, pero la ley articula unidad. Y en España, la LOE, por ejemplo, o la LOMLOE, nos afecta a todos, y es ya un principio de un espacio común que nos hemos dado nosotros mismos para, con lealtad, trabajar en unidad. Así que lo primero que pido a todas las autonomías es que lo que propongan sea en el marco de la ley, es decir, en el marco de la unidad, es decir, en el marco de la solidaridad. Que Extremadura acaba de hacer una ley de educación de Extremadura, como la ha hecho, además con consenso por unanimidad entre todos los partidos políticos, como ha ocurrido en Extremadura. Bueno, pues yo, como fui a Extremadura, cuando se presentó la ley de educación de Extremadura, por consenso en el Parlamento, entre todos los partidos, por unanimidad, lo primero que les agradecí también era la lealtad institucional con la ley, es decir, que la propuesta de la ley de extremeña está dentro del marco de las leyes vigentes en España. Y esta es la idea que yo tengo de unidad, la idea que yo tengo también de las autonomías dentro de esa unidad. Bueno, como estamos en tiempos muy difíciles, lo que yo propongo es que trabajemos juntos. Algunos creen que no, que como estamos en tiempos muy difíciles, lo que hay que hacer es preconizar la individualidad, el sálvese quien pueda, el cada uno lo suyo y a correr. Bien, estos valores son muy contagiosos y han impregnado toda nuestra sociedad y muchos jóvenes, muchas personas han creído que en vista de que hay una gran crisis económica y social, lo que hay que hacer es sálvese cada uno como pueda, arréglatelas. Bueno, pues
perdonan, el proyecto de un partido que tiene una S en el nombre es un proyecto con dimensión social y creemos que hay que trabajar coordinada, conjuntamente, en comunidad. O salimos juntos o no salimos. Esto ya, que quede esto así. Y por tanto, la educación no es solo un asunto del horario escolar, es un asunto de toda la vida, no solo se educa en horario escolar, y también las razones de los problemas escolares son muchos del aula, pero son muchas también razones sociales. Tiene una raíz social muy grande, muchos de los asuntos educativos. Por ejemplo, el abandono escolar. El que quiera resolver el abandono escolar solo con medidas en el aula es que desconoce la realidad en la que estamos. Bueno, luego hablaremos de esto. Lo que también creemos es, algunos piensan que la panacea de todos estos asuntos está en la economía. Bien, yo creo en la economía, pero solo recordar que la economía es una ciencia social y una ciencia humana. Algunos se olvidan, algunos se creen que la economía es una rama de la teología o algo así, o tienen una idea de la economía porque son tecnócratas y olvidan la dimensión social y humana de ciencia. Al menos antes era una ciencia social, no sé si lo han cambiado en los 2 años que no llevo en la universidad. Y por tanto, lo que quiero con esto decir es que hay que poner la educación en el corazón de la economía. Yo no creo en una economía que no tenga corazón. Es decir, una economía que no tenga la educación y la formación en su corazón. Y digo esto porque como me parece que los temas de empleabilidad son determinantes, a mí me parece que tenemos que tener una formación que nos garantice el desarrollo personal, el bienestar personal, pero garantice también la empleabilidad. No es que crea que haya que educar para adiestrar profesionales, hay que educar para hacer ciudadanos activos y libres. Pero desde luego, ciudadanos activos y libres significa también claramente de una versatilidad para hacer distintos empleos. Versatilidad también para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Estos principios y valores que digo yo al principio, dirán algunos, esto es la parte del rollo, luego ya vendrá, pues para mí esta parte del rollo es absolutamente decisiva, que son las convicciones, los valores en los que creemos y la razón que nos mueve a estar aquí reunidos una mañana. Y por eso, desde estos valores y estas convicciones, en tiempos de crisis, formación y empleabilidad. Inversión en educación, inversión. La educación es rentable socialmente y no hacerlo es muy caro, Por tanto, en los parlamentos, la reivindicación de que se hagan esfuerzos en recursos está bien hecha. Ahora, no es este ni el único ni el principal problema que tenemos en educación. En España ahora se invierten 54.000 millones de euros en educación cada año, que es entre todas las administraciones, 5,1% del Producto Interior Bruto. Esto no ha ocurrido nunca en nuestro país. Nos seguirá pareciendo poco, ya lo sé, pero no ha ocurrido nunca. En España hay 1.500 millones de euros en becas cada año. No ha habido nunca esto, jamás en la historia. Desde el 2004 hasta ahora se ha incrementado en un 40%. Sigue siendo poco, sin duda. Siempre habrá alguno que saque una tabla que diga que en Finlandia, bueno, ojo con Finlandia, que hemos aprendido que además de saber matemáticas, la educación sirve también para otras cosas. Así que puestos a imitar modelos, analicemos socialmente todo lo que ocurre en los países donde esos modelos son tan ideales. Y lo que de ahí se deduce es que creemos que la educación no es solo la adquisición de conocimientos, también de competencias y de valores. Lo digo esto porque será la clave de las propuestas que vamos a hacer. También en competencias y también en valores. Cuando el Tribunal Supremo ha dicho que no es legal que a un niño se le eduque en su casa y que tiene que ir al colegio, esto es una sentencia del Tribunal Supremo, está diciendo muchas cosas. Algunos dicen, pues que en casa con un profesor bueno, si tienes dinerito, aprende bien. ¿Aprende bien? ¿Qué aprende bien? Matemáticas, física, pero es que el aula no es solo un espacio para adquirir conocimientos, también es un espacio de socialización, de civilización, de aprender a vivir en la diferencia, de aprender a aceptar a otros, un espacio de inclusión, un espacio de formación en un modelo que representa también la sociedad. Fue muy interesante
Como el Supremo tenía que haber dicho, oye, el que pueda que lo educa como en casa, pero es que en casa no se puede educar. Lo cual no quiere decir que en casa no haya que educar, porque he dicho que no se educa solo en horario escolar, o que no sean importantes las familias, o que no sea importante la televisión, los medios audiovisuales, las películas que vemos, las vidas que vivimos. Las vidas son muy contagiosas. Yo me rebelo contra quienes dicen que los jóvenes de hoy no tienen valores, sin fijarse en cómo andamos nosotros de eso. Me rebelo, porque son muy contagiosos. O sea, cuando hemos hecho de la sociedad la lucha por los poderes, los honores, las riquezas, el éxito fácil, luego los vemos en los niños y nos asusta. Nos asusta el vernos a nosotros, el que no se educa solo en horario escolar. Bueno, todo esto para decirles que las políticas tienen una dimensión muy social y que se educa también cuando pues, en las viviendas para los jóvenes, en los nombres de las ciudades, qué nombres tienen las calles, cuáles son nuestros hombres de referencia, cómo organizamos los tiempos, cómo urbanizamos, cómo recogemos las basuras, cómo nos comportamos energéticamente, qué idea tenemos de ciudad inclusiva, cómo tratamos a los que vienen de fuera, de muy fuera. ¿Eso no es educativo? ¿O solo es educativo pobres profesores y profesoras, ¿no? A quienes alguna vez habrá que admirar y reconocer y agradecer lo que hacen en situaciones tan difíciles, ¿no? O familias que quieren participar activamente en los centros y a veces encuentran cauce y a veces no todo el debido. Esta es la verdad. Bueno, pues en estas líneas estamos trabajando pues, en 4 o 5 prioridades. Nosotros hicimos un plan que era muy ambicioso, con 12 objetivos, que hemos consensuado mucho social y políticamente. Prácticamente todos los partidos políticos y todas las fuerzas sociales estamos de acuerdo en 12 objetivos educativos, que están por ahí y publicados. Bueno, hay más consenso del que parece, ¿no? Luego, también en medidas educativas, pues hicimos también una propuesta de casi 150 medidas que estaban bastante consensuadas. Luego, circunstancias sociales, políticas, ya empezamos a hablar de Cataluña, de la lengua, y ya dije, uy, Dios mío, cuando empezamos a hablar de esto, me parece que no va a ir esto muy lejos. El resultado que llegamos hasta donde llegamos. Pero de ahí hicimos un plan de acción con 17 programas territoriales que propuso poner 590 millones de euros por parte del Gobierno para hacerlos y que pedía a las comunidades autónomas otro tanto, ¿no? Luego ha venido una situación económica tan difícil que algunas comunidades no se han podido endeudar, ni siquiera se nos ha dado permiso para que se endeuden. Bueno, lo que hemos hecho es poner nosotros los 590 millones, es decir, no hemos puesto ni un euro menos. Y hemos hecho esa distribución territorial y esperando que en cada comunidad también cada uno luche y haga lo que pueda. Ya sé que Navarra es un territorio foral y de esto ya entramos en otro debate que ese también lleva su asunto. Pero lo que les quiero decir es que ese programa pues es un programa donde estará pues Educa 3, señalaba, ¿no, Roberto, la importancia de la educación infantil. Bueno, ya ahora todos hablamos de educación infantil. Bueno, pues ya hemos dado un primer paso. Esto del aparcaniños, guardaniños, guarderías, niños en conserva, esto no. Es etapa educativa, desde los 0 o incluso antes. Etapa educativa. Esto se dice fácil, pero esto es caro decir esto, ¿eh? Es caro decir esto. Es etapa educativa. Por tanto, esto significa pues, una formación, unos objetivos. Bueno, de 3 a 6 años, ya antes recordábamos que todos los niños están escolarizados en España, universal y gratuitamente. Solo hay 2 o 3 países en el mundo en donde pasa esto, de 3 a 6 años. Se ha logrado sin que sea obligatorio. Alguno dirá, ¿qué milagro se ha logrado sin que sea obligatorio? Yo suelo pensar al revés. Igual se ha logrado porque no era obligatorio. Pero el caso es que de 3 a 6 años todos los niños están escolarizados. De 0 a 3 no. Se ha aumentado en 50.000 plazas, pero no. Y además cada plaza vale, bueno, cuesta un dinerito, ¿no? A veces 8.000 o 9.000 euros. Pero ahí todo lo que se haga en esa dirección es igualdad de oportunidades, detección de necesidades de escolarización, éxito escolar. La escolarización temprana es clave, pero hay que hacer políticas de conciliación, es caro económicamente y, por tanto, a los que son candidatos
pues yo también les suelo animar a que hagan propuestas un poco realistas. O sea, si dicen, como yo gané las elecciones, desde el lunes todos los niños de 0 a 3 años estarán escolarizados. Yo recomiendo que se digan esas frases con cuidado. Pero bueno, cada uno es libre de hacer prioridades políticas, ¿no? Pero sí que eso sea un objetivo para nuestro país. La lucha contra el abandono o el fracaso escolar. Esto es absolutamente clave. Es verdad que ha habido una fascinación por el dinero fácil, la construcción llevó y el turismo a muchos a abandonar los centros. Muchas familias decían al niño, como saquen malas notas te pongo a trabajar. Bueno, muy bien, ahí están, todos esos están ahí, sin formación, sin horizontes, en la calle. Bueno, pues la lucha contra el abandono y el fracaso escolar ha producido también algunos resultados en programas específicos. La LOE es la primera ley en España educativa que se promulga y se cumple y se implanta. Es la primera vez que hemos implantado una ley orgánica de educación. Enhorabuena para España, la primera vez. La verdad es que tiene una memoria económica al lado, igual esto también ha incidido. Pero gracias a la memoria económica, a la LOE y desde luego a los programas de refuerzo y al esfuerzo de todos, pues por ejemplo en estos 2 últimos años, aunque no se cuenta mucho, el éxito escolar de los que acaban eso ha aumentado en un 4,7%. En los 2 últimos años hay un 4,7% de niños más que acaban la enseñanza obligatoria. Bueno, esto está bien. En los 2 últimos años, son datos de hace 2 días, hay un 2,8% menos de fracaso escolar, de abandono escolar, perdón. Bueno, pues también está bien. Esta es un poco nuestra idea, es que sea un 3% por año, para ir reduciendo de las tasas que estamos, que no son sostenibles, pero es que los datos van en esa dirección. Y la Ley de Economía Sostenible que se ha aprobado con una ley complementaria de educación que flexibiliza todo el sistema educativo, el último año de la EXO, toda la formación profesional, nosotros también creemos que va a producir esos resultados. De tal manera que nos hemos comprometido ante Europa y los ministros europeos que del 30% podemos pasar al 15% para el 2020 aproximadamente de abandono. Y yo creo, sinceramente, que se puede hacer. Se puede hacer y se va a hacer. Pero este es un objetivo fundamental. El objetivo fundamental también al flexibilizar el sistema es que yo me encontré con un sistema educativo muy rígido, la verdad. No es por la culpa de nadie, pero es así, ¿no? Si uno elegía un camino, como se equivocara, ya no tenía posibilidad de reorientarlo. No podía ni reconvertir su camino, ni moverse hacia un lado, ni seguir hacia adelante. Se daba con la pared y ya está. Ah, se siente. Usted ha elegido mal. Pero es que ahora nosotros al flexibilizar decimos que haya tránsitos, de tal manera que si uno está en una FP, pues pueda con un complemento pasar a la otra FP. Si ha hecho FP, aunque haya hecho FP, puede ir a la universidad. Si ha hecho la universidad, puede hacer luego módulos de FP reconociendo lo que ha hecho. Flexibilidad y movilidad y permeabilidad en el sistema. Y desde luego vinculado también con el sistema productivo, con la empleabilidad, con las demandas sociales. Otra cosa que hemos visto es que vamos a morir de éxito con la FP. Es el año de la FP. Han aumentado tanto el número de alumnos de FP que en algunos lugares quiere la gente hacer FP y no hay plazas de FP. O lo que es más interesante, hay de FP pero en cosas que no quieren hacer. Y por tanto, lo que no se había hecho nunca era un mapa de la FP en España. Que lo vamos a hacer para junio, que es de qué demandas sociales hay en los próximos 5 años. Porque igual tenemos que recomponer un poco la demanda. Igual hay demasiada demanda, yo que sé, de administrativos. Y ahora la FP es muy sofisticada. No es todo buz azul. Hay cuello blanco, hay bata blanca. Todas las familias, 620 y tantas, las hemos cambiado, las estamos modificando. Todos los títulos de FP, todos, absolutamente todos, para el mes de junio son nuevos. 120 y tantos títulos. Muchos de ellos verdaderamente atractivos. Hemos logrado que 1.600.000 vayan a la universidad. Bueno, bien, probablemente es el gran éxito de este mundo que hemos logrado, que muchas familias vayan a la universidad. Pero cuando uno mira un modelo como el de Alemania, aquí hay unas proporciones poco adecuadas, porque en Alemania la mitad van a una formación profesional y otra a la universidad, y aquí no nos pasa esto. Aquí hay algo que tenemos que equilibrar, ¿no? En fin, no les quiero aburrir, pero la FP es determinante para la empleabilidad, determinante para el equilibrio educativo, determinante para el país.
Y yo creo que este año debe ser el año de la FP, a ver si somos capaces de lograrlo. También estamos trabajando en lenguas, el problema de las lenguas. Yo creo en el multilingüismo. Mi opinión es que hablemos de multilingüismo, no de bilingüismo, esa es mi opinión. No solo también para respetar la diversidad de lenguas oficiales que pueda haber en distintas comunidades, también para respetar que además del inglés hay vida más allá de la muerte, es decir, que resulta que el francés, el italiano, el alemán, bueno, multilingüismo. Y luego también queremos homogeneizar mínimamente qué se entiende por centro bilingüe. Porque aquí hay gente que llama centro bilingüe porque un profesor ha ido al extranjero o porque tiene un aula donde los niños dicen yellow y ponen centro bilingüe en la puerta. Igual deberíamos pactar mínimamente qué entendemos por centro bilingüe. Y hemos hecho un plan integral de lenguas con 100 y pico millones de euros, pues para ver si podemos organizarnos mínimamente para lograr que los profesores en su formación puedan tener un conocimiento mayor, que los estudiantes que acaban cierto nivel de estudios tengan cierto nivel de idiomas, que las pruebas de acceso a la universidad, pues a partir del año que viene, no este curso, el siguiente, pues tienen una prueba oral. Un montón de medidas orientadas a que aprendamos de verdad, porque esto es igualdad de oportunidades, esto es competitividad, esto es modernización del país. No es una anécdota esto, no es una anécdota. Y hemos hecho todos muchos en nuestras comunidades, pero no hemos hecho un plan integral y coordinado sobre eso. Y espero que lo podamos hacer, ¿no? Aquí hay 2 rectores y además que se hablan entre ellos. Y quiero decir con esto que yo creo mucho en la figura del rector y en la importancia determinante del espíritu y el talante de los rectores. Y creo que ha sido extraordinario para Navarra los rectores que tienen ustedes. Y creo que lo es porque también han buscado el espacio del diálogo desde instituciones que tienen valores, que defienden, que tienen aspectos comunes y otros no. Y yo por esto, lo primero, aparte de rendirles este reconocimiento, lo que les puedo decir es que la universidad es determinante para el sistema económico, social y político de una comunidad, que en mi juicio deberían construirla sobre ellas, que ellos son los que generan el conocimiento, se vinculan con el sistema productivo, con la investigación, con los emprendedores, con los ámbitos locales, territoriales, con los ámbitos políticos, que Navarra será más Navarra que nunca, cuanto más grande sea su universidad. Y lo creo tan profundamente que las mejores comarcas del mundo, las que han desarrollado más económica y socialmente, son las zonas donde tienen en su ámbito una universidad de enorme influencia. Las 9 zonas más ricas del mundo, de más desarrollo. Es una universidad como ámbito de influencia. Por tanto, la universidad nunca puede ser, es un obstáculo, no sabe lo que gastan. Y luego empezamos a hacer todos estos discursos que hacen mucha gracia, de los profesores, de la endogamia. Podemos hacer todas las críticas, y hay muchas que hacer. Pero desde esta convicción, de que cada vez que mejora la universidad, mejora profundamente nuestra comunidad. Y ahí yo sé que está haciendo un esfuerzo, el Campus Iberus está... También vinculación con otras universidades del entorno, incluso transfronterizamente. Yo quiero, en fin, comprometer ante quien se presenta con un programa, comprometerlo haciendo de la universidad un factor clave y determinante. El conocimiento es la clave de desarrollo social, económico y político. Excluir a alguien del conocimiento es el mayor de los disparates, la mayor de las exclusiones. La educación ha hecho por la inclusión social lo que no ha hecho nadie, nadie jamás. La educación es un sistema de igualación social y de equilibrio y de equidad como no hay ningún otro, la educación. El mejor legado para nuestros hijos. Lo mejor que podemos dejar es educación. Hemos logrado socializar y universalizar la educación territorialmente y en todos los ámbitos. 9 millones de escolares, 1.600.000 universitarios, 800 y pico mil profesores. Ahora tenemos un desafío, que es desde la equidad hacia la calidad. Desde la equidad y la igualdad de oportunidades hacia la calidad y hacia la excelencia. Y me van a permitir que yo, que estoy en un gobierno socialista, reivindique el esfuerzo, la exigencia y la excelencia. Que no nos roben las palabras. Yo no creo que el esfuerzo, la exigencia y la excelencia es patrimonio de algún otro partido político. Yo defiendo el esfuerzo, el respeto, la exigencia y la excelencia. Desde la igualdad de oportunidades, no en el aislamiento.
Y además tengo una idea de excelencia que no solo es excelencia académica, sino también excelencia social y excelencia ética. No creo en la excelencia académica, sino excelencia social y excelencia ética. Creo en conocimiento, competencias y valores, y uno que tiene conocimiento y no tiene valores es que me da miedo. Es que prefiero que tenga menos, sinceramente, menos conocimiento. Y desde esta posición lo que les quería es transmitir que en esta reivindicación de la dignidad del trabajo y de los oficios, nosotros vamos a acreditar en los próximos meses 60.000 personas, hemos preparado a 3.000 para hacerlo, cada comunidad hace unas convocatorias, vi que en Navarra es en torno a 1.000 plazas para, en primer lugar, educación infantil o para ley de dependencia o para el turismo, es decir, preparar gentes que han aprendido ejerciendo una actividad. Hay gente que ha aprendido ejerciendo una actividad y sabe cosas, y además muy bien. Lo que tenemos que hacer es acreditar lo que ha aprendido. Voy a aclararme, no es darle un título, es acreditar la competencia y decirle con qué complementos de formación puede llegar a tener un título. Pero hay cosas que se aprenden y luego se aplican y hay cosas que solo se aprenden haciéndolas. Esto lo hemos aprendido ya muy bien, también en la universidad se aprendió muy bien, porque no había teoría y práctica, donde se pone en práctica la teoría. No, hay práctica donde se pone en práctica la teoría y hay práctica donde se aprende mucha teoría que no se aprende en la teoría. Esto también conviene saberlo para dar esta dimensión práctica a nuestras enseñanzas. Pero la reivindicación de los oficios tiene que ser un discurso también de toda la comunidad educativa. Quería casi acabar reivindicando la comunidad educativa. Hay muchas teorías de la educación, todas se confirman en esta tesis. Una, hay que querer mucho a los chavales. Bueno, a ustedes les parecerá esto lateral, pero les puedo decir que entre las teorías de la educación, que casi cada educador tiene una o dos teorías sobre la educación, pues hay una que es fundamental, que es el afecto a los chavales. Los niños, niñas, jóvenes. Si no se tiene esto, por favor no se dediquen a esto. Yo sé que lo tienen. Otra teoría que es sustancial es la importancia del profesor. En sistemas hostiles, en países hostiles, en comunidades hostiles, en entornos hostiles, hay buenos profesores que sacan adelante a mucha gente. Si uno tiene el placer de tener un buen profesor, una buena profesora, esto es determinante. El papel del profesor es absolutamente determinante para el éxito escolar. Incluso en el mismo centro, uno delante del otro, uno sí y otro no. La autonomía de los centros, determinante. La capacidad de autogobierno, de organización, la implicación de los equipos directivos, la implicación de las familias en el centro, la implicación de los profesores, absolutamente clave para el éxito educativo. A veces te dicen, no, es que usted no conoce este barrio de Barcelona. Digo, sí, el que usted lo que no conoce es el colegio que tiene ahí al lado, que es del mismo barrio y que le va muy bien. Este es el problema. Y dice, pues entonces ya se desconciertan, porque claro, ellos le iban a echar la culpa pues a los Estados Unidos, al presidente del gobierno, al ministro de Educación, y resulta que el colegio de al lado, con los mismos presidentes de Estados Unidos, pues resulta que va muy bien. Y por eso yo no le quito importancia a las leyes ni a los gobiernos, pero ningún ministro, ni ningún gobierno, ni ninguna ley va a hacer nada sin la comunidad educativa. Necesitamos, es decisivo el papel de la comunidad educativa. Y para esto el estímulo no se dice solo ánimo chavales, el estímulo tiene que ver también con un buen estatuto docente, con aclarar el acceso a la función pública docente, el procedimiento de acceso, los mecanismos de acceso, la carrera docente, la jubilación de los docentes. Estamos en eso, en ese debate, difícil debate, Como habrá siempre alguno de los sindicatos presente, espero que nos ayuden a que no sea puramente un tránsito por antigüedad, sino que se reconozca el mérito y la capacidad en esto. Ayúdennos, por favor. Lo está pidiendo toda la sociedad. Bueno, no le voy a echar la culpa a ellos, que bastante hacen con sobrellevar también responsablemente la paz social en tiempos muy difíciles. Pero yo convoco a todos a que hagamos un esfuerzo para que el acceso a la función pública docente no sea puramente un acceso por antigüedad, que ya acaba entrando uno por resignación, sino que sea también vinculado al mérito.
y al esfuerzo. Y ahí estamos trabajando para que eso se pueda hacer bien. Como ustedes trabajan en la educación, yo lo que les pido es que digan y defiendan lo que piensan, combaten desde lo que piensan cuando encuentren que lo que hacemos no está bien, pero también que nos ayuden, porque no habrá ninguna posibilidad de una transformación radical del país y del sistema educativo sin la implicación determinante. Me ha gustado oír que haces de la educación un elemento determinante de la política. Me parece que esto es clave para el bienestar de los ciudadanos y clave también para la recuperación económica. La rentabilidad social es compatible con la rentabilidad económica. Como has señalado, estos datos que daba son de la OCDE, cuando dice que en el año 2000, entre el 15 y el 20, el 85% de los trabajos serán cualificados. El que no tenga una formación cualificada yo suelo decir que es carne de ere. Es carne de ere. Y esto significa que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Bueno, perdonen que haya hablado de cosas poco concretas, pero es que yo tengo una idea de la concreción un poco así, porque me parece que a veces lo que necesitamos es también saber en qué principios, en qué valores y en qué convicciones nos movemos para a partir de ellos pues poder hablar y disentir. Así que esto es lo que yo quería comunicarles y de luego también agradecer muchísimo que hayáis tenido la oportunidad, en fin, el carácter de darnos esta oportunidad, y también espero que nadie se moleste si le diga que te deseo mucho éxito. Pero en todo caso, a vuestra disposición. Bueno, pues comenzamos turno de palabras para mostrar inquietudes, dudas.